Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios, siempre dándole gracias a Dios, ya que entendemos y sabemos que Dios nos da la vida, nos da la salud. Todo lo que tenemos viene de la mano de Dios, por eso le damos gracias. Y también le damos gracias a cada oyente que comparte con nosotros este pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos mirar unos versos, cómo trabaja Satanás, el cuidado que tenemos que tener porque Satanás trabaja en nosotros y muchas veces capaz que no nos damos cuenta. Vamos a ver que Satanás es un ser poderoso y también muy astuto. Y vamos a ver en qué cayó, en qué fracasó Satanás. Y vamos a ver que en el mismo pecado que él fracasó, hizo caer también a la humanidad. Y para eso vamos a comenzar a estudiar en el profeta Isaías, el capítulo 14, y vamos a estudiar el verso 13 y 14 para ver en qué falló, en qué fracasó Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Eso eran las pretensiones de Satanás, también levantar su trono en el cielo. Y miremos el verso 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas fueron las pretensiones de Satanás, ser semejante a Dios. Él cayó en esa ambición de poder. Ese fue el pecado de Satanás y su fracaso también por querer ser igual a Dios. Y en este mismo pecado que él cayó, hizo también caer a la primer mujer que fue Eva. Y eso lo vamos a estudiar en Génesis, el capítulo 3, y vamos a estudiar del verso 3 al 6. Acá vamos a estudiar y vamos a ver cómo trabajó, porque este ser dice que es un ser con mucha astucia. Y dice el verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso fue lo que le habló Eva a la serpiente antigua. Y vemos el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta fue la primer mentira que echó Satanás sobre la mujer. Y lamentablemente la mujer creyó. Dios le dijo que no coman ni lo toquen, porque el día que toquen y coman iban a morir. Pero la serpiente antigua le dijo, no moriréis. Y miremos lo que dice el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá le dijo una gran verdad Satanás a la mujer, pero ¿qué hizo en esto que le dijo? La tentó, la sedujo a esta mujer, y vamos a ver en qué pecó Eva. Y dice el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto cuando Satanás le dijo a la mujer que iba a ser como Dios,
la mujer codició esto, también quiso ser como Dios. Y dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En esto cayó también la mujer, en querer ser como Dios. ¿Y qué más dice? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Apreciados oyentes, el gran peligro si somos personas ambiciosas. Satanás también quiso ser como Dios y también con eso mismo sedujo a la mujer. Y también los seres humanos somos atraídos y nos gusta la ambición de poder. Y en esto también nos engaña Satanás. Y para eso vamos a mirar en el libro de Lucas, el capítulo 8, y vamos a estudiar el verso 5 y el verso 12. Acá vamos a estudiar esta hermosa parábola del sembrador que nos enseña la palabra de Dios, y dice el verso 5. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al sembrar él, parte cayó a lo largo del sendero, y fue pisoteada, y las aves del cielo la devoraron. Este sembrador lo que sembró es la palabra de Dios. Y miremos y veamos cómo trabaja entre nosotros Satanás, para que veamos que el diablo es un ser espiritual y también tiene mucho poder. Es un ser invisible que no lo vemos, pero también trabaja en nosotros. Y nos vamos a saltar al verso 12, donde explica esa parte que cayó sobre el sendero, y dice el verso 12: los de a lo largo del sendero son los que han oído. Luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean ni se salven. Miren hasta dónde llega Satanás, hasta sacar de nuestros corazones la palabra que hemos escuchado o hemos estudiado del Señor Dios, para que no creamos a ella ni tampoco seamos salvos. Miremos el poder que tiene este Dios de este mundo, que es un ser invisible. No lo vemos, pero está. Y también llega a nuestro corazón, donde nos seduce y nos tienta. Vamos a estudiar también en el libro de Eclesiastés, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a estudiar el verso 10. Este ser, este Satanás o el diablo, también conoce nuestras debilidades, conoce también nuestras intenciones, por eso que nos seduce y también nos tienta. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. Miremos lo peligroso que es para cada uno de nosotros cuando sentimos amor al dinero. ¿Qué es tener amor? Cuando entendemos y creemos que el dinero es lo más importante.
cuando se le da más valor al dinero que a Dios o a algún prójimo. Y en esto también vamos a ver que trabaja y nos seduce Satanás para que seamos desobedientes a la palabra de Dios. Vamos a mirar y estudiar en el libro de Mateos y vamos a estudiar el capítulo 4 y el verso 8 al 10 para que miremos y veamos cuando Satanás tentó al Señor Jesús. Miremos una de las tentaciones que le hizo. Lo vamos a estudiar en el verso 8. Esto también es para enseñanza nuestra. Dice: de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miremos, le mostró riqueza a Satanás tentando al Señor Jesús. Y miremos la oferta que le hace. Y dice el verso 9: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Así como tentó al Señor Jesús, también Satanás nos tienta a nosotros, al dinero, a las cosas materiales, a las ambiciones y también a la avaricia, a las cosas materiales. Y miremos lo que le respondió el Señor Jesús, el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miremos qué hermosa respuesta y qué hermosa enseñanza también para nosotros, que a quien se debe adorar es solamente al Señor Dios. Vamos a mirar también a otro libro bíblico en Primera de Timoteos, el capítulo 6, y vamos a estudiar del verso 8 al 10. Por eso que este Satanás seduce nuestros deseos carnales, nuestra ambición, nuestra avaricia, y logra que cada persona pueda estar afanado en las cosas materiales y desobedezca al Señor Dios. Miremos los hermosos versos que nos enseñan, y dice el verso 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miremos qué hermoso consejo. Pero los seres humanos nunca estamos contentos con lo que tenemos. Nunca estamos conformes. Siempre estamos ambiciosos a tener más y más. Y miremos lo que nos dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Miremos, dice que la codicia, ¿a qué nos llevan? Dice que hunden a los hombres en ruina y perdición. Y vamos a ver que esto habla de personas que pertenecían al pueblo o a la iglesia de Dios. Miremos las consecuencias hacia la codicia y también hacia nuestra avaricia, hacia los bienes materiales o al dinero. Y dice el verso 10: porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Miremos lo que es el amor al dinero. Cuando creemos y entendemos que lo más importante que podemos obtener es el dinero, dejamos de Dios de lado y también se le da más valor al dinero que a las personas. Y eso nos aleja y nos hace estar en pecado ante los ojos del Señor Dios. Apreciados oyentes, la palabra diablo quiere decir opositor. ¿Opositor a quién? A Dios. Esa palabra significa opositor y también contradictor. Por eso que el plan de este ser es hacer tropezar a esas personas que quieren obedecer a la palabra de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Y miremos el gran poder y con la gran astucia que trabaja. Dice 2 de Corintios 11 y vamos a estudiar el verso 3 y nos vamos a saltar del verso 3 al 13 al 15. Y dice el verso 3: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Dice el apóstol que tenía temor que así como Satanás engañó a la mujer, Satanás engañe vuestros pensamientos. Por eso que Satanás nos llega, se mete en el corazón de la persona y también en la mente. Y ahí nos hace desviar de la palabra de Dios. Y miramos el verso 13 al 15. Porque Satanás tiene muchos obreros que trabajan para él. Y dice el verso 13: porque los tales son falsos apóstoles. Eso también hay en el mundo, en las iglesias. Falsos apóstoles. ¿Qué más dice? Obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Tiene hombres y mujeres que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hay que tener cuidado a quién le prestamos oído. ¿Y qué más dice el verso 14? Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Miremos de qué se disfraza Satanás: de ángeles de luz. ¿Y qué representa la luz? Justicia. De eso se disfraza el mismo Satanás, de ángel de Cristo. ¿Para qué? Para engañar. ¿Y qué más dice el verso 15? Así que no es mucho que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este Satanás tiene mucha gente, tiene ángeles
tiene apóstoles, profetas, ministros que trabajan para Él y se disfrazan como ministros de justicia, pero dice que su fin será conforme a sus obras. Estas personas trabajan ¿para qué? Para desviar de la verdadera doctrina de Dios a los que están en obediencias ante Dios. Por eso nunca debemos prestarle más atención a un hombre que a la palabra de Dios. Vamos a mirar también en el libro de Gálatas, el capítulo 1, y vamos a estudiar del verso 8 y el verso 9. Miremos el cuidado que debemos tener de prestarle oído a cualquier persona. Y mire lo que dice el verso 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Maldito. Por eso, si alguien nos viene a enseñar, a predicar otro evangelio del que no está en la palabra de Dios, sea anatema, es decir, que sea maldito. No debemos prestar oídos a una enseñanza que no sea basada en la Santa Biblia. Apreciados oyentes, podemos ver muchas citas bíblicas donde la Santa Biblia nos advierte, nos previene para que no nos desviemos de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio de Dios. Por eso nunca debemos creerle más a una persona que a lo que dice la Santa Biblia. Miremos el gran trabajo que ha realizado Satanás. Hoy el trabajo que hace es un trabajo espiritual para que no podamos entender el verdadero plan de salvación que hay en la santa palabra de Dios. Y miramos en 2 de Corintios, el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 3 y 4. Dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Este plan de salvación o el evangelio de Dios y del Señor Jesús en el mundo está encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué está oculto? ¿Por qué está tapado este plan de salvación? Dice el verso 4: en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miremos cómo trabajó este Satanás en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que hizo? Les cegó, les endureció su corazón para que no les resplandezca o para que no entiendan el evangelio de Cristo.
Por eso es que hoy hay miles de iglesias diferentes. Todos decimos que creemos en Jesús, pero todas las iglesias tienen una forma diferente, una doctrina diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso que el Evangelio y la doctrina de Dios es la que está en la Santa Biblia. Tengamos cuidado, pidámosle sabiduría a nuestro Dios para que podamos entender el verdadero plan de salvación. Porque el Evangelio es uno solo, pero cada iglesia lo interpreta de una manera diferente. Vamos a estudiar la última cita bíblica y vamos a ir al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a estudiar del verso 7 al 9 para que veamos y miremos cómo ha luchado, cómo ha trabajado Satanás para desviar a las personas que quieren obedecer al Evangelio de Dios. Y dice el verso 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Para que veamos que Satanás no está solo, tiene muchos ángeles para que trabajen para él. Y dice el verso 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miremos lo que dice el verso 9, cómo ha tenido éxito el trabajo de Satanás. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que tiene engañado ¿a quién? Al mundo entero. ¿Y de qué manera trabajó o trabaja? Para que no entiendan el verdadero evangelio que está en la Santa Biblia. Y miremos lo que decían los ángeles de Dios en el cielo. Nos vamos a saltar al verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y miremos lo que decían los ángeles de los moradores de la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que descendió del cielo con gran furia, porque sabía que tenía poco tiempo. ¿Para qué? Para engañar a esas personas que entienden la verdadera doctrina y el verdadero evangelio de Dios. Por eso que el evangelio está compuesto en guardar mandamientos, estatutos y también leyes de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 17. ¿Contra quién? ¿Contra cuál es la iglesia que está enojada? Satanás. ¿Contra quién está furioso? El diablo. Y dice el verso 17:
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Sabemos que la mujer representa iglesia. Vamos a ver contra quién está furioso Satanás, contra cuál es la iglesia. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y acá señala cuál es esa iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apreciados oyentes, en eso consiste la doctrina y el evangelio de Dios, en guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra esa es la iglesia que está haciendo guerra Satanás. Por eso es necesario guardar los mandamientos del Señor Dios. Apreciados oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.